¿Qué tipo de azúcar debo usar para pastelería y repostería? Acompáñame a ver este video en donde vamos a hablar de este interesante ingrediente dentro del mundo de la pastelería y repostería. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chef Cari y en este video te voy a explicar un poco más acerca de los tipos de azúcares que hay y cómo utilizarlos en el mundo de la pastelería y repostería. El azúcar es uno de los ingredientes más importantes en el mundo de la pastelería y repostería, por lo que es importante saber qué tipo de azúcar vamos a utilizar y para qué la vamos a utilizar. Es importante saber que el azúcar de México proviene de la caña de azúcar y no de la remolacha como en algunos otros países. El sabor del azúcar no va a cambiar dependiendo del tamaño del grano, si es más chico o es más grande. Comenzaremos con el azúcar moreno, también conocido como azúcar común o de todo uso. En este tipo de azúcar moreno también lo vamos a poder encontrar en diferentes tonalidades, en colores marrón. Dependiendo de qué tan marrón esté el azúcar, nos indicará qué tanta melaza es lo que contiene. Por lo tanto, este tipo de azúcar es el que yo utilizo muchísimo para preparar mis tortas o pasteles, para preparar gelatinas, compotas e incluso merengues. Este tipo de azúcar moreno tiene un grano mucho más fino que, por ejemplo, el grano del azúcar mascabado. Vamos a enseñarles este azúcar. Se ve un poquito más grueso este grano, no sé si alcanzan a distinguir. Pero como les comento, el tamaño del grano no va a definir el sabor del azúcar, si es más fino o es más grueso. Continuamos con el azúcar refinada. Este tipo de azúcar ya tiene un grano muchísimo más fino a diferencia del azúcar moreno. Precisamente tiene un grano más fino porque ya tiene un procesamiento y por lo tanto ya tenemos un grano más parejo, y este tipo de azúcar yo lo utilizo mucho para, por ejemplo, hacer caramelos. Para cuando quiero hacer un caramelo jamás voy a utilizar un azúcar, por ejemplo, mascabado, porque este tipo de azúcar tiene un grano más grande y generalmente tarda más en disolverse, por lo que yo recomiendo utilizar el azúcar refinado para hacer caramelos y nos queden un poquito más cristalinos estos caramelos. El azúcar mascabado generalmente tiene un grano más grueso, por lo tanto tarda más en disolverse y corremos el riesgo de que se nos vaya a quemar el azúcar y bueno, pues tengamos un caramelo un tanto amargo. El azúcar refinado es el que yo utilizo para este tipo de preparaciones. Y bueno, vamos a continuar con el azúcar mascabado. El azúcar mascabado yo aquí en México he encontrado de dos tonos. Si se fijan, una es más oscura que la otra. Este tipo de azúcar es uno de los azúcares más naturales que podemos encontrar, ya que no tiene ningún tipo de procesamiento. Por lo tanto, su grano siempre va a ser un poco más grueso a diferencia del grano del azúcar refinada, pero va a ser también muy similar al grano que maneja el azúcar moreno. Este tipo de azúcares yo los utilizo generalmente, lo utilizo para el bizcocho de zanahoria, para los brownies, para bizcocho de chocolate, para el budín inglés, entre otros. Así que este es el recomendado para ese tipo de preparaciones. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente azúcar, que vendría siendo el piloncillo, aquí conocido en México como piloncillo o la panela. Viene en dos presentaciones, viene en presentación quebrado o viene también en esta presentación de cono. Y bueno, este también es uno de los tipos de azúcares más naturales que podemos encontrar, por lo tanto no tiene ningún proceso químico. Este tipo de azúcar es el que yo utilizo para endulzar atoles, champurrado. Por ejemplo, también cuando voy a hacer arroz con leche me encanta utilizar el piloncillo porque le da un sabor muy rico, muy especial. Además de un tono muy agradable, no se ve tan blanco. Este piloncillo le da un toque moreno al arroz con leche, se los recomiendo. Y también me gusta, por ejemplo, hacer mieles. Y también me gusta muchísimo para cuando voy a hacer dulce de camote o dulce de calabaza, queda perfecto con el piloncillo. Se lo recomiendo que lo utilicen en esas preparaciones. Y bueno, continuamos con el
último azúcar, que viene siendo el azúcar refinado. Este es el azúcar más procesado que podemos encontrar en el mercado. Este tipo de azúcar definitivamente es el azúcar glass, también conocido como azúcar pulverizado, azúcar nevada, azúcar flor, azúcar impalpable, y este es uno de los azúcares que está totalmente procesado. Por lo tanto, es un azúcar, les voy a enseñar más de cerca este tipo de azúcar para que vean qué tan pulverizada y qué tan procesada es. Por lo tanto, ya no es de grano, ya es, como su nombre lo dice, azúcar pulverizada. Ok, quiero que vean cómo es tan pulverizada este tipo de azúcar, que se ve en el guante cómo queda pegada el azúcar. Parece como una especie de harina, pero es por lo mismo que este azúcar ya está demasiado procesado, y pues en determinado momento es el que tiene más químicos y más proceso para llegar a este punto. Ok, este tipo de azúcar mucha gente lo utiliza para hacer sus bizcochos, para tortas o pasteles. Yo en lo personal no lo utilizo para este tipo de preparación porque me tiende a resecar mucho lo que es el bizcocho, a menos que sea para cuando se va a consumir en el momento. Pero si se va a guardar por algunos días el bizcocho, prefiero mejor utilizar el azúcar moreno, como les comentaba a un inicio. Y bueno, este tipo de azúcar también lo utilizo para hacer, por ejemplo, fondant de bombones. Lo utilizo también para los macarrones. Y pues es para el tipo de preparaciones que yo utilizo este azúcar refinado. Así que ya sabemos que estar en el mundo de la pastelería y repostería, este ingrediente es uno de los más importantes, por lo tanto no tiene nada de saludable, y pues hay que tener nada más mucho cuidado en no consumirlo en exceso. Y pues bueno, ya más o menos les expliqué lo que para mí es más importante saber en cuestión del azúcar y para qué lo utilizamos en este mundo de pastelería y repostería. El azúcar sin duda es un mundo gigante de información, pero en este video lo que más me interesaba era enseñarte un poco más acerca de los tipos de azúcares que existen y para qué utilizo yo cada uno de ellos. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Si te gustó, puedes guardarlo, puedes compartirlo, y también no olvides seguirme para más ideas de pastelería creativa.